que sea expulsada antes de que el sol toque las almenas. Que su nombre no vuelva a pronunciarse dentro de estas murallas. La voz del consejo retumbó entre las columnas de piedra, como si el castillo mismo hubiera dictado la sentencia. Mira no lloró. No porque no sintiera el dolor, sino porque sabía que llorar era exactamente lo que ellos esperaban ver. Se quedó de pie en el centro del salón del trono, con las manos atadas con cuero sin curtir y los pies descalzos sobre el frío pavimento de granito, mirando hacia el frente, mientras los señores del clan Beirat firmaban uno a uno el pergamino del destierro. No tenía título, no tenía marca de linaje reconocida. Era Omega. Eso en el reino de Aldenmore lo decía todo. Los Omegas nacían para servir. Cargaban agua, limpiaban establos, tejían en silencio. No poseían tierras, no podían elegir pareja, no tenían voz en los consejos. Su existencia entera dependía de la tolerancia de los alfas que gobernaban cada clan. Mira había servido al clan Beirat durante 17 años, desde que era niña, y su madre muriera de fiebre en los campos del norte. Había sido invisible durante todo ese tiempo, precisamente como se esperaba de ella, hasta que el señor Kael Beirat la encontró sola en la biblioteca, 3 años atrás. Nadie sabía lo que había sucedido entre ellos. Nadie preguntó, porque las preguntas sobre alfas y omegas solo fluían en una dirección. Lo que sí supieron, 6 meses después, fue que Mira estaba embarazada. Y lo que supieron 8 meses más tarde fue que había dado a luz no a uno, sino a 2 niños, 2 varones, con ojos de un color que nadie en el clan había visto antes. El mismo color que los ojos del señor Kael Beirat. La acusación de que había seducido a un alfa para intentar reclamar derechos que no le correspondían fue formulada por el consejo antes de que los niños cumplieran 1 semana. Kael no apareció en ninguna de las 3 audiencias. Dicen que se encontraba de cacería en los bosques del este. Dicen que no fue informado. Dicen muchas cosas en Aldenmore, pero nadie dice la verdad en voz alta cuando hacerlo podría incomodar a alguien poderoso. Mientras el pergamino circulaba entre las manos enguantadas de los señores, Mira escuchó a uno de ellos murmurar: «Qué suerte que los niños aún son pequeños para recordar nada». Ahí sí sintió que algo dentro de ella se rompía. No por ella, por ellos. Por los 2 bebés que dormían en un catre de paja en la celda del sótano, envueltos en la única manta que le habían permitido conservar. La guardia llegó al mediodía. Le devolvieron sus manos. Le entregaron los niños. Le pusieron en los brazos un fardo con un trozo de pan, una cantimplora de cuero y nada más. Las puertas del castillo de Beirat se abrieron hacia el camino de tierra que serpenteaba hacia el bosque de Grenhal, ese mismo bosque que los habitantes del reino llamaban el bosque de los que no regresan. Mira caminó sin mirar atrás, no porque no quisiera, sino porque no quería que ellos vieran que los ojos de sus hijos ya observaban el mundo con una intensidad que ningún Omega debería tener. Una intensidad que se parecía demasiado, con un parecido que daba miedo, a la de su padre. Si alguien hubiera prestado atención ese día, si alguien entre los señores del clan Beirat hubiera mirado de verdad a esos 2 pequeños en lugar de firmar papeles con prisa, quizás habría sentido algo que no podría nombrar del todo. Una inquietud, un reconocimiento incómodo, la sensación de que estaban cometiendo un error que el tiempo haría enorme, pero nadie miró. Y las puertas se cerraron, y el bosque se tragó a los 3. Si alguna vez sentiste que alguien firmó tu salida de un lugar al que pertenecías, que tomaron decisiones sobre tu vida sin preguntarte nada, quédate. Esta historia es para ti. El bosque de Grenhal no era un lugar amable. Los árboles crecían tan juntos que la luz del mediodía llegaba al suelo convertida en fragmentos, como si la claridad misma
tuviera miedo de penetrar demasiado. El musgo cubría las raíces con una humedad constante que olía a tierra vieja y a cosas que llevaban mucho tiempo muriendo despacio. Los caminos que entraban al bosque se bifurcaban y se doblaban sobre sí mismos, hasta que quien los seguía terminaba perdido, convencido de estar avanzando cuando en realidad llevaba horas dando círculos. Mira tardó 3 días en encontrar el lugar, un claro pequeño junto a una corriente de agua, con las ruinas de lo que había sido una cabaña de carbonero. Las paredes de piedra seguían en pie. El techo había cedido por el centro, pero los extremos sostenían todavía, y con ramas gruesas y barro mezclado con hierba seca, pudo reconstruir algo que protegiera a los niños de la lluvia. Los llamó Ren y Kel. Ren porque era el primero en llegar, el que empujaba siempre hacia adelante. Kael porque tenía los ojos más claros de los dos, casi dorados bajo la luz del fuego, y el nombre le llegó solo, sin que ella lo buscara, como una verdad que ya existía antes de que pudiera negarla. Nunca les dijo el apellido de su padre. No todavía. Los años en el bosque no fueron crueles de manera constante. Había días de hambre que parecían no terminar, y había días en que la corriente traía peces plateados, y los árboles daban bayas oscuras que sabían a miel amarga. Mira aprendió a leer el suelo, como había aprendido a leer los pergaminos en la biblioteca de Beirat, con la misma atención paciente que nadie le había enseñado formalmente, pero que ella había desarrollado sola, observando. Los niños crecieron rápido, demasiado rápido, pensaba ella a veces, mirándolos dormir. Para cuando Ren y Kel cumplieron 4 años, ya trepaban los robles sin miedo y volvían solos de la corriente con los zapatos embarrados y las manos llenas de cosas que habían encontrado. Para los 6, Ren podía rastrear ciervos en el barro con una precisión que hacía que Mira sintiera un escalofrío que no sabía cómo nombrar. Para los 8, Kel empezó a hacer preguntas. ¿Por qué no tenemos clan? Mira tardó en responder esa noche. Estaban sentados alrededor del fuego pequeño que siempre mantenía bajo para que el humo no llegara lejos. Todos tenemos clan, dijo finalmente. Algunos simplemente todavía no lo saben. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Lo que ella no les decía era lo que veía en ellos cada día con mayor claridad. No era solo el color de los ojos, ese ámbar oscuro que en cierta luz se tornaba casi rojo. Era la forma en que se movían cuando creían que nadie los observaba. La manera en que el bosque parecía aquietarse cuando los dos caminaban juntos por la misma senda. Los animales que no huían. Los lobos grises que aparecían a veces en los bordes del claro y que sus hijos miraban sin miedo, como si reconocieran algo en ellos, como si algo en ellos también reconociera a los lobos. Una tarde, cuando los gemelos tenían 9 años, un mercader viejo se perdió en el bosque y llegó al claro pidiendo agua y orientación. Mira se la dio. El hombre se quedó mirando a los niños más tiempo del necesario antes de partir. Al día siguiente, volvió con otro hombre. Este segundo hombre llevaba una capa con el emblema del clan Beirat cosido en el hombro izquierdo. Mira puso a los niños detrás de ella antes de que ninguno de los dos abriera la boca. «Solo vengo a ver», dijo el hombre de la capa. «Ya viste», respondió ella. «Ahora vete». El hombre obedeció, pero Mira notó que sus ojos no se apartaron de los gemelos hasta que los árboles lo ocultaron por completo. Y notó también que sus manos, durante todo el tiempo que estuvo allí, temblaron ligeramente, como las de alguien que acaba de reconocer algo que esperaba no encontrar. Esa noche no durmió. Algo se estaba moviendo en el mundo que había dejado atrás, algo que todavía no podía ver del todo, pero que se acercaba con la misma certeza con que el invierno llegaba al bosque de Grenhal. Inevitable, frío y completamente indiferente a lo que ella quisiera.
Tenían 12 años cuando ocurrió la primera vez. Ren estaba solo en la corriente, lavando los cuchillos de caza que habían tallado juntos a lo largo del otoño, cuando el lobo gris apareció al otro lado del agua. No era el primero que venían a observarlos, pero sí el más grande que habían visto. El animal no huyó. Se quedó inmóvil como una estatua de piedra oscura, con los ojos fijos en el niño, y Ren lo miró de vuelta con la misma calma. Después, el muchacho regresó a la cabaña y le dijo a su madre, sin ningún drama, que el lobo le había hablado. Mira dejó de moverse durante varios segundos. ¿Qué te dijo? No con palabras, explicó Ren con esa paciencia particular que tenía, la de quien está acostumbrado a explicar cosas que los demás deberían entender solos. Me dijo que pertenecemos aquí, pero también que no pertenecemos aquí. Esa noche, por primera vez desde hacía años, Mira sacó el pequeño cofre de madera que guardaba enterrado bajo las piedras del rincón norte de la cabaña. Dentro había 3 cosas. Un anillo de sello con el emblema de los Beirat que Kael le había dado en un momento de descuido, o quizás de intención, nunca había sabido distinguir cuál. Un pergamino escrito por ella misma la noche antes del destierro, con cada palabra que recordaba de la última conversación que había tenido con él. Y una marca, no una cicatriz, sino una marca de linaje, grabada en un trozo de cuero cosido sobre un medallón de hierro, la marca alfa del clan Beirat, la que Kael le había dejado sobre el umbral de la biblioteca, envuelta en un paño de lana, la noche antes de marcharse, supuestamente de cacería. Mira la sostuvo en la palma de la mano. La había cargado durante 12 años, sin entender del todo qué significaba que él la hubiera dejado. Podía significar culpa, podía significar intención, podía significar que sabía lo que iba a pasar y no tuvo el valor de impedirlo. Podía significar que quiso, a su manera imperfecta y cobarde, dejar algo que ella pudiera usar algún día. O podía no significar nada. Pero cuando Kael apareció en la puerta de la cabaña, esa misma noche, con el cuello inclinado hacia un lado, mostrándole algo, Mira entendió que el tiempo de las preguntas se estaba acabando. Sobre la piel del cuello de su hijo, justo debajo de la oreja derecha, brillaba en la oscuridad un patrón fino y plateado, como una cicatriz que no venía de ninguna herida, como algo que había estado allí desde siempre, esperando el momento de hacerse visible. La forma exacta del emblema del clan Beirat. Mira cerró la mano alrededor del medallón de hierro hasta que los bordes le marcaron la palma. Ren se acercó y se bajó el cuello de la camisa sin que nadie se lo pidiera. La misma marca, idéntica, en el mismo lugar. Los 3 se miraron en silencio durante mucho tiempo. Afuera, el viento movía los árboles con ese sonido bajo y constante que el bosque hacía en las noches de luna grande, como si respirara. ¿Quién es nuestro padre?, preguntó Ren. Era la primera vez que lo preguntaban directamente. Mira pensó en mentir. Consideró cada versión de la verdad que podría darles, las que herían menos, las que explicaban más, las que los protegerían por más tiempo. Los miró a los 2, con sus marcas visibles y sus ojos de ámbar ardiente, con su silencio de 12 años acumulado, con esa paciencia que no habían aprendido de ella, sino que habían traído desde algún lugar que ella no conocía. Se llama Kael Beirat, dijo finalmente, y es el señor del clan que nos expulsó. Ninguno de los 2 cambió de expresión de inmediato. Kael fue el primero en hablar. ¿Él sabe que existimos? No lo sé, respondió Mira, y era verdad. Era lo que más la había atormentado durante 12 años. Ren miró hacia el bosque oscuro, hacia el lugar donde los caminos se bifurcaban y desaparecían entre los robles centenarios. Pronto lo sabrá, dijo simplemente. Y Mira supo, en ese momento, que nada de lo que vendría podría detenerse. ¿Les está gustando esta historia? Si sienten que Mira y sus hijos merecen ser escuchados,
Déjenle saber al canal con un me gusta. Cada uno cuenta. La noticia llegó al claro llevada por el mismo viejo mercader que había aparecido 3 años atrás, esta vez sin ningún nombre del clan Beirat a su lado. Llegó con el sombrero en la mano y el gesto de alguien que cree estar entregando información peligrosa a alguien que podría no querer recibirla. El señor Kyle Beirat había muerto, sin herederos reconocidos. El consejo del clan llevaba 4 meses reuniéndose para decidir quién tomaría el título. Los candidatos eran 2 sobrinos distantes del difunto señor, ambos con reclamos débiles, ambos con el apoyo de facciones distintas dentro del castillo. Aldenmore estaba en una tensión que cualquiera que conociera los clanes sabía que podía convertirse en sangre con mucha facilidad. El mercader también mencionó, casi de pasada, como si fuera información menor, que algunos en el castillo habían empezado a hablar de los 2 niños que habían visto pasar por el bosque años atrás, que alguien había descrito sus ojos, que alguien más había recordado el color exacto de los ojos del difunto señor, que el consejo había comenzado a hacer preguntas. Mira escuchó todo esto con los brazos cruzados y la mirada fija en un punto entre los árboles. Los gemelos escucharon desde el interior de la cabaña. Ninguno salió mientras el mercader habló, pero cuando el anciano se fue y el silencio del bosque volvió a instalarse, los 2 aparecieron en la puerta al mismo tiempo. Tenían 15 años, ya no eran niños. «Tenemos que ir», dijo Kale. «No», respondió Mira de inmediato. «El clan se va a desintegrar si no hay un heredero reconocido», continuó Kale con una calma que la irritó, porque era exactamente la calma que había visto 1000 veces en el señor que nunca había vuelto a buscarla. «Y nosotros somos los herederos. Ustedes son hijos de una Omega desterrada. Somos hijos del último señor del clan Beirat», dijo Ren desde el otro lado. Su voz era más dura que la de su hermano. «Y lo tienen marcado en el cuello». Mira los miró durante un momento largo. Vio en ellos todo lo que había criado en el bosque: la resistencia, la inteligencia silenciosa, la capacidad de observar antes de actuar. Pero también vio algo que el bosque no les había dado, algo que habían traído desde antes de nacer, ese peso específico que tienen las personas destinadas a cargar con cosas grandes. «El consejo no los va a aceptar», dijo finalmente. «No todavía», admitió Kell. «Pueden matarlos. Pueden intentarlo», dijo Ren simplemente. Partieron 3 días después, con el amanecer. Mira llevaba el cofre de madera con el anillo, el pergamino y el medallón de hierro. Los gemelos llevaban sus cuchillos de caza y los únicos abrigos que tenían, remendados tantas veces que parecían mapas de todos los inviernos que habían sobrevivido. El camino desde el bosque de Grenhal hasta el castillo de Beirat duraba 2 días a pie. Durante esos 2 días no encontraron ningún obstáculo, pero sí encontraron miradas. En el primer pueblo que cruzaron, un herrero dejó de trabajar en mitad de un golpe para seguirlos con los ojos. Una mujer que vendía pan en el mercado pequeño los observó tan fijamente que dejó caer una hogaza sin darse cuenta. 3 niños que corrían por la calle se detuvieron como si un muro invisible les hubiera bloqueado el paso. Nadie dijo nada, pero Mira notó que todos miraban la misma cosa, no a ella, a sus hijos, a la forma en que caminaban juntos, a la precisión con que sus pasos se sincronizaban sin que ninguno de los 2 lo intentara. A los ojos, siempre los ojos. En el segundo pueblo, un anciano se acercó y les preguntó directamente a dónde iban. Cuando Kyle respondió que al castillo de Beirat, el anciano hizo algo inesperado. Bajó la cabeza lentamente, con el peso de alguien que conoce la forma correcta de saludar a cierto tipo de personas. «Ya era tiempo», dijo el anciano. Mira no preguntó cómo sabía. Algunos saberes son demasiado viejos para necesitar explicación. Esa noche, acampados a media legua del castillo,
con las almenas visibles desde la colina, Ren sacó su cuchillo y lo miró durante mucho tiempo. ¿Tienes miedo?, le preguntó Cale. Sí, dijo Ren sin dudar. ¿Tú no? También, admitió Cale, y después miró a su madre. ¿Y tú? Mira tardó en responder. Pensó en la última vez que había visto esas almenas, con las manos atadas y los pies descalzos y 2 recién nacidos en brazos. Pensó en 12 años de bosque, y frío, y hambre, y silencio, y amor que no había elegido, pero que había cargado de todas maneras. Tengo miedo desde hace 15 años, dijo. Ya casi no pesa. Era día de mercado, y la explanada frente a las murallas estaba llena de puestos de frutas y especias, y telas que los campesinos de las aldeas cercanas traían cada semana. La gente fluía hacia adentro y hacia afuera con esa naturalidad de quien ha hecho el mismo camino 100 veces. Nadie debería haberse fijado en 3 viajeros polvorientos que se acercaban por el camino norte. Pero alguien los vio. Fue una mujer de mediana edad que vendía hierbas medicinales cerca de la entrada principal. Sus ojos se posaron en los gemelos y se quedaron ahí, inmóviles, durante el tiempo suficiente para que 2 de sus vecinos siguieran su mirada. Esos 2 le pasaron la mirada a otros 2. Para cuando Mira y sus hijos llegaron a la entrada, había un silencio extraño creciendo en la multitud, como la pausa antes de una tormenta. El guardia en la puerta principal era un hombre joven con armadura que le quedaba un poco grande y la expresión de quien todavía está aprendiendo a parecer autoridad. ¿Asunto?, preguntó. Reclamo de herencia, dijo Cale. El guardia los miró de nuevo. Sus ojos se detuvieron en el cuello de Ren, donde la marca del clan era visible sobre la piel. Esperen aquí, dijo. No regresó él. Regresó con un hombre mayor, vestido con la capa oscura del consejo, que se detuvo a 3 pasos de distancia y los estudió durante lo que pareció un tiempo muy largo. Tu nombre, dijo el hombre del consejo, mirando a Mira. Mira, fui destierrada hace 15 años por orden de este consejo. Lo sé quién eres. Hizo una pausa. Lo que no sé es qué pretendes con esto. Mis hijos tienen el derecho de presentar su reclamo ante el consejo, dijo Mira. Tienen la marca, tienen sangre, y tengo documentos. El consejero miró a los gemelos durante un momento más, con esa expresión específica que tienen las personas cuando están viendo algo que contradice todo lo que les conviene creer. El consejo se reúne mañana, dijo finalmente. Pueden presentar su reclamo en audiencia pública. Pero les advierto, y aquí su voz bajó ligeramente, con el peso de una amenaza que no necesita gritar para hacerse sentir, que muchos en este castillo tienen intereses que no van a ceder sin resistencia. Lo sabemos, dijo Ren. El consejero los dejó pasar. Esa noche los instalaron en una habitación pequeña en el ala de los servidores, lo cual Mira reconoció como un gesto calculado. No los pusieron en los calabozos, lo que habría sido una declaración de hostilidad demasiado abierta. Pero tampoco los pusieron en las habitaciones de los nobles, lo que habría reconocido algo que el consejo todavía se negaba a aceptar. Los pusieron en el medio, en el lugar de las personas que todavía no han probado lo que son. Mira estuvo despierta la mayor parte de la noche. Escuchó pasos en el corredor 2 veces, lentos y deliberados, de alguien que se detenía frente a su puerta y seguía. A la segunda vez, Cale abrió la puerta antes de que los pasos se alejaran, y en el corredor solo había una vela sobre el suelo, encendida, sin nadie junto a ella, como si alguien hubiera querido dejar luz sin dejar rastro. La audiencia comenzó al mediodía del día siguiente, en el Salón del Trono, donde 15 años atrás, un consejo había firmado el destierro de Mira con la misma prisa con que se firma algo que uno prefiere olvidar. Ahora ese mismo salón estaba lleno de nobles, guardias, sirvientes que se habían colado entre las columnas,
campesinos que habían entrado desde el mercado siguiendo el rumor. El consejo completo estaba presente. 7 hombres de edades distintas, con expresiones que iban desde la curiosidad cautelosa hasta el desprecio abierto. Y en la fila de atrás, casi oculto detrás de 2 nobles de capa verde, había un hombre que Mira reconoció antes de verle la cara, solo por la forma en que estaba de pie. Uno de los sobrinos de Kael, el mayor, Aldrich Beirat. Mira puso su mano sobre el brazo de Kael y apretó brevemente. Él asintió sin mirar hacia donde ella había mirado. Ya lo había visto. «Que los reclamantes se acerquen», dijo el consejero mayor desde su silla elevada. Los 3 avanzaron hacia el centro del salón, y el silencio que cayó sobre el castillo fue el tipo de silencio que precede no a un juicio, sino a una revelación que nadie, excepto los 3 que caminaban juntos, estaba completamente preparado para recibir. El consejero mayor se llamaba Rodrik Abed, y llevaba 40 años sirviendo al clan Beirat con la clase de lealtad que no distingue entre lo correcto y lo conveniente. Abrió la audiencia con palabras formales sobre el proceso, sobre los derechos del clan, sobre los criterios para el reconocimiento de herederos. Habló durante varios minutos sin mirar a los gemelos ni una sola vez, lo cual en sí mismo era una clase de respuesta. Cuando terminó su introducción, le cedió la palabra a Mira. Ella habló con la voz tranquila de alguien que ha tenido 15 años para preparar cada frase. Presentó el medallón con la marca de linaje, autenticado con el sello del difunto señor. Presentó el anillo de sello. Presentó el pergamino con la conversación transcrita. Y después, sin decir nada más, señaló los cuellos de sus hijos. Las marcas eran visibles desde el centro del salón. El murmullo que recorrió la sala fue bajo pero constante, como el rumor de agua corriendo bajo el hielo. Aldrich Beirat se adelantó sin esperar que le dieran la palabra. «Las marcas pueden falsificarse», dijo con la confianza de un hombre que ha ensayado el argumento. «Los documentos también. Una omega sin escrúpulos que pasó años en el bosque, con tiempo suficiente para fabricar cualquier prueba. Las marcas de linaje no se fabrican», lo interrumpió uno de los consejeros menores. Un hombre viejo con barba blanca que parecía incómodo con toda la situación. «Lo sabe cualquiera que haya estudiado derecho de clan». «Entonces que los examine el maestro de marcas», dijo Aldrich, sin perder la compostura. El maestro de marcas era un anciano que llegó desde el fondo del salón apoyado en un bastón de madera. Se acercó a Rem primero, examinó la marca con una lente de cristal, tocó los bordes con los dedos con una delicadeza que contrastaba con el silencio tenso de toda la sala. Después se acercó a Kael y repitió el proceso. Se tomó su tiempo. Todo el salón esperó. Cuando finalmente se volvió hacia el consejo, su expresión no era la de alguien que va a dar buenas noticias a quienes esperan oírlas. «Las marcas son genuinas», dijo simplemente. «Marcas del linaje alfa directo, línea primaria del clan Beirat. No hay posibilidad de falsificación». El silencio que siguió fue diferente al anterior, más pesado, con más historia dentro. Aldrich intentó hablar de nuevo, pero el consejero mayor lo detuvo con un gesto que, Mira notó, tardó más de lo normal en producirse, como si Rodrik Abed estuviera luchando contra algo interno antes de hacer lo que el protocolo le exigía. «El consejo necesita deliberar», dijo Rodrik. «No», dijo una voz desde la multitud. Todos miraron. La voz pertenecía a una mujer anciana que estaba de pie cerca de las columnas laterales, con la ropa de una artesana, pero los gestos de alguien acostumbrada a que la escuchen. Era la comadrona que había asistido en el nacimiento de los gemelos, 15 años atrás. «Yo estuve presente la noche en que nacieron estos niños», dijo la anciana, avanzando hacia el centro del salón con una determinación que hizo que 2 guardias se apartaran de su camino sin que ella los mirara. «Y estuve presente
cuando el señor Kyle Beirat me llamó a la sala de partos. No lo llamó nadie. Vino solo. Vio a sus hijos. Los sostuvo a los dos. El salón entero contuvo el aliento. Y le dije que hiciera algo, continuó la anciana, deteniéndose frente al consejo. Y él me dijo que no podía, que el consejo ya había tomado la decisión, que sus manos estaban atadas. Silencio. Mentira, dijo Aldrich, pero su voz ya no tenía la misma convicción. Soy comadrona desde hace 50 años, dijo la anciana sin mirarlo. He asistido en los nacimientos de 3 generaciones de esta familia. Nunca he mentido en una audiencia de clan, y no voy a empezar hoy. Fue Kell quien rompió el silencio que siguió. Se volvió hacia el consejo, con esa calma suya, que no era indiferencia, sino algo más difícil. Algo que se aprende cuando uno pasa la infancia entera en un bosque, aprendiendo a esperar. Nuestro padre nos reconoció, dijo, aunque no pudo hacerlo en público. Las marcas lo confirman, los documentos lo confirman, un testigo ocular lo confirma. Hizo una pausa. ¿Qué más necesita el consejo? Roderick Abbott lo miró durante un tiempo largo, y en ese momento Mira vio algo que no esperaba ver en el rostro de ese hombre. No era arrepentimiento exactamente, era algo más complicado. La expresión de alguien que lleva 15 años sabiendo que en algún momento tendría que enfrentar lo que había firmado. El consejo deliberó durante 3 horas. Mira esperó en el salón con sus hijos. No los dejaron irse a ningún lado, lo cual podía interpretarse como cautela protocolar o como algo menos amable. Los guardias permanecieron cerca, pero sin interactuar. Aldrich Beirat abandonó el salón durante la primera hora con la expresión de un hombre que va a reunirse con aliados, y regresó antes del mediodía con la de alguien que descubrió que sus aliados son más frágiles de lo que pensaba. Cuando Roderick Abbott regresó al estrado, su expresión era la de quien ha tomado una decisión que sabe que va a costarle algo. El consejo del clan Beirat reconoce formalmente a Ren y Kyle como hijos legítimos del difunto señor Kyle Beirat, dijo. Hizo una pausa. Y como herederos directos de la línea primaria. El murmullo que recorrió el salón fue distinto a todos los anteriores. Tenía dentro algo que se parecía al alivio, como si una tensión que el castillo había llevado cargando durante 15 años finalmente encontrara dónde depositarse. Aldrich no dijo nada. Se quedó de pie con las manos apretadas a los lados del cuerpo y la mirada fija en un punto indeterminado, con la expresión específica de quien ya está calculando los pasos siguientes. Ren se volvió hacia su madre. Ella asintió brevemente, con los ojos brillantes pero el gesto firme. No era un final simple. Mira lo sabía mejor que nadie. Los días que siguieron fueron complicados en formas que ninguna resolución de consejo podía resolver de golpe. Había nobles en el castillo que aceptaban el fallo con la boca, pero no con la actitud. Había sirvientes que no sabían cómo tratar a 2 jóvenes que habían crecido en un bosque y que ahora eran, técnicamente, los señores de todo lo que miraban. Había decisiones sobre administración y alianzas, y responsabilidades que Ren y Kale comenzaron a asumir con una seriedad que desconcertaba a quienes esperaban arrogancia o inseguridad, y solo encontraban atención. Mira fue reinstalada en el castillo con el rango que técnicamente le correspondía como madre de los herederos reconocidos. El consejo lo formuló en términos que dejaban claro que era un reconocimiento funcional más que emocional. Ella lo aceptó sin pedir más, no por conformarse, sino porque entendía que algunas victorias se construyen despacio. La comadrona recibió una pensión que nadie le había pedido que pidiera. Fue Kell quien la propuso en la primera reunión de administración, sin preámbulo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Aldrich Beirat abandonó el castillo antes de que terminara la semana. No se fue de manera dramática.
Simplemente no estaba una mañana, con sus pertenencias y sus 2 servidores de confianza. El consejo registró su partida sin comentario. Una tarde, 3 semanas después de la audiencia, Mira subió a las almenas del Torreón Norte. Era el mismo lugar desde donde había visto cerrarse las puertas 15 años atrás. Se quedó de pie mirando el camino de tierra que serpenteaba hacia el bosque de Grenjal. Ese bosque oscuro y denso que había sido su cárcel y su refugio al mismo tiempo. Ren se acercó y se quedó a su lado sin decir nada. Después llegó Kell y se puso al otro lado. Los 3 miraron juntos hacia el bosque durante un tiempo que no midieron. ¿Extrañas el claro?, preguntó Kell finalmente. Mira pensó en la respuesta honesta antes de dar la cómoda. A veces, dijo, era silencioso. Esto también puede ser silencioso, dijo Ren. Si sabemos cuándo callarnos. Mira los miró a los 2. En sus caras, en sus ojos de ámbar que ya no necesitaban ocultarse, veía todo lo que había costado llegar hasta ese momento. Los inviernos de frío, las noches de hambre, las preguntas sin respuesta. Los años de criar sola algo que el mundo había intentado borrar antes de que pudiera arraigarse. No había sido solo, nunca había sido solo, pero el peso sí. ¿Qué hizo bien?, preguntó Kell de repente. Mira levantó la vista. Tu padre, aclaró. ¿Hizo algo bien? Era la pregunta más difícil que le había hecho en toda su vida. Más difícil que las del bosque. Más difícil que las de la audiencia. Dejó pruebas de que existíamos, dijo Mira después de un momento. Podría no haberlo hecho. Ren asintió despacio. Y nosotros, dijo, no vamos a cometer ese error. Mira entendió lo que quería decir. No iba a haber más secretos que protegieran a los poderosos a costa de los que no tenían poder. No iba a haber más Omega desterrada a un bosque porque un consejo encontraba más conveniente firmar que preguntar. No perfectamente, no de inmediato, porque las estructuras de siglos no se doblegan en días. Pero la intención era diferente. Y la intención, a veces, es el primer ladrillo de todo lo demás. El viento movió las banderas sobre las almenas y trajo desde abajo el olor del mercado semanal, pan y especias y tierra húmeda. Mira apoyó una mano en el hombro de cada uno de sus hijos, brevemente, como un ancla. Después se volvió y bajó las escaleras de piedra hacia el interior del castillo, que ahora también era suyo. No porque se lo hubieran dado, sino porque nunca debió habérsele quitado. Esta historia es la de todos los que alguna vez fueron expulsados de algún lugar por ser quienes son. Los que criaron algo valioso en la oscuridad, sin que nadie los viera. Los que esperaron sin rendirse. Si esta historia te llegó de alguna manera, déjalo en los comentarios. Cuéntanos qué partes sintieron más. Y si conocen a alguien que necesita escuchar que lo que fue rechazado puede regresar con más fuerza, compartan este video. Suscríbanse para seguir escuchando historias que no tienen miedo de mostrar la verdad detrás de la rejeición. Fin.